Romanos capítulo 12, versículo 8, estamos estudiando los dones espirituales como una de las maneras en las que Dios ha preparado, capacitado a la Iglesia para que le glorifique en la tierra y le glorifique en la comunión, en los creyentes, en la vida de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y dentro de los dones ministeriales permanentes que hasta que el Señor venga están presentes en la Iglesia, a diferencia de otros dones que ya han cesado, ya no son necesarios para el propósito por el cual Dios los dio. Estos dones ministeriales permanentes nos muestran que los creyentes, cada uno ha recibido un don concreto que es la mezcla singular de muchos dones espirituales. No tienes solamente un don, es decir, no tienes el don del evangelismo únicamente, por ejemplo, o no tienes el don de enseñanza, no tienes un don concreto excluido de los demás, sino que Dios ha capacitado a cada creyente con un don espiritual que es una mezcla del resto de los dones en diferentes medidas, en diferentes formas. Así que en esta tarde vamos a ver el don de dádiva, el don de la dádiva, de dar. Esa palabra dádiva significa la acción de dar. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 8, el que da con liberalidad. Y recordáis que el contexto, cada uno, el don que ha recibido, lo use, lo ejercite. Y lo ejercite en la forma y en la voluntad en la que Dios ha determinado que los dones deben realizarse. ¿Qué significa que haya un don de dádiva, un don de dar? Esto significa que Dios capacita por su Espíritu Santo a algunos creyentes con el don para dar. Dios capacita por medio del Espíritu Santo a algunos creyentes con una capacidad superior que otros de dar. Y como en otros dones espirituales, todos los creyentes somos llamados y capacitados para dar. No solamente el que tiene el don de dar es el responsable de dar. Todos los creyentes somos llamados a dar. Somos llamados a dar y esa es la responsabilidad de cada creyente. Igual que todo creyente es llamado a evangelizar, ¿verdad? Todo creyente es llamado a tener obras de misericordia, todo creyente es llamado a servirse unos a otros, a exhortarse unos a otros. También todos los creyentes somos llamados a dar. ¿Qué significa tener el don espiritual de dar? ¿Qué significa? La palabra dar también puede ser traducida como compartir o impartir. Y es un verbo, como hemos dicho en otras ocasiones, que caracteriza a una persona por la acción de dar, de compartir y de impartir a otros. Por ejemplo, veámoslo en Lucas capítulo 3, donde esta palabra aparece. Lucas capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautizador está predicando el bautismo de arrepentimiento a Israel, está preparando el camino del Señor Jesucristo, del Salvador, el Mesías. Y cuando Él predica y llama a todos a que se bauticen arrepintiéndose de sus pecados, la gente le pregunta. Y dice ahí, capítulo 3, versículo 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Es decir, tú nos estás predicando, nos estás llamando a que nos arrepintamos, ¿qué debemos hacer? Y entonces aquí se caracteriza, o Juan está mostrando, que el arrepentimiento se muestra en distintos aspectos en la vida de alguien que se ha arrepentido genuinamente, en una capacidad, en una acción. Dice ahí versículo 11, respondiendo él, Juan el Bautizador, les decía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, es decir, el que tiene que comer comparta con el que no tiene. Así que Juan está aquí destacando, enseñando a los que preguntaban qué haremos una vez que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, ¿qué haremos? La respuesta de su llamado al arrepentimiento indica que una obra de arrepentimiento verdadero se muestra en la capacidad para dar sacrificadamente lo que tenemos para compartir con el que no tiene. Lo que Juan está diciendo, un verdadero creyente, alguien verdaderamente arrepentido, no alcanza la salvación por lo que da, sino demuestra ser salvo dando sacrificadamente. Y observa que aquí el texto está mostrando el que tiene 2 túnicas le dé al que no tiene ninguna. Y así uno tiene 2, otro no tiene ninguna, ambos tendrán una cada uno. El texto no está diciendo que nosotros demos sacrificadamente sin quedarnos con nada de nuestras propias necesidades, ¿verdad?
No está diciendo el que tiene una se la dé a otro que tampoco tiene. Sino que Dios, que te ha dado todos los bienes y las bendiciones y te ha dado en ocasiones en abundancia, consideres a otro que no tiene, compartir con él de lo que Dios te ha dado. Así que la cuestión de dar no se refiere a sacrificarse y sufrir uno mismo, sino estar dispuesto a sacrificar nuestros propios deseos de amontonar, podríamos decir, para compartir lo que Dios nos ha dado para otros. Así que Dios es quien nos provee de todo lo que poseemos para que podamos compartir con los que no tienen. Y aquí usa dos ejemplos usados en elementos fundamentales como la ropa y el alimento. ¿Recuerda lo que Jesús decía a las multitudes? No os preocupéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de vestir. Así que son elementos esenciales que dice Jesús, que es Dios quien nos provee de ellos, pero que en ocasiones la provisión de la que Dios usa para proveernos es que otro que ha recibido más nos provea. La forma que en ocasiones Dios va a proveer a alguien es por medio de un creyente que comparte lo que Dios le ha dado con esa persona. Así que la forma en la que Dios nos da en ocasiones es por medio de lo que otros comparten con nosotros o lo que nosotros compartimos con el que no tiene. Entonces vemos aquí que el motivo de arrepentimiento muestra que nuestro corazón no está dispuesto a compartir. Ese sería el contraste, ¿verdad? Un creyente vive en esta situación en la que está buscando tener para él cuanto más mejor. Y ahora cuando el Evangelio viene y transforma el corazón y manifiesta el cambio, la salvación en el corazón de una persona, ahora se manifiesta en capacidad espiritual para dar a los que no tienen compartiendo lo tuyo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra situación anterior era totalmente contraria. Creíamos o pensábamos que con tener dos estaba bien y que no teníamos por qué compartir con nadie. Es más, si podíamos tener tres, mejor, ¿verdad? Así que Juan hace un llamado a examinar nuestra falta de compasión, de misericordia, y a los que preguntaban, bueno, ¿qué debemos hacer ahora que nos hemos arrepentido? Pues esta debe ser la manifestación de un verdadero creyente, el que ha sido transformado del egoísta al que da, del egoísmo al que generosamente da. El apóstol Pablo también lo habla en Efesios capítulo 4. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Así que recuerda que el mandato de dar o el llamado de Juan es la manifestación visible de un verdadero creyente, de una salvación, los frutos de un arrepentimiento genuino. No se alcanza la salvación por medio del sacrificio de dar. Se muestra que somos salvos por medio del fruto de dar. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Efesios, Efesios 4. Recuerda que Efesios puede dividirse en dos partes, la carta. Hay 6 capítulos, 3 primeros que son centrados en la teología, de la teoría, en lo que Dios ha hecho, y los 3 últimos, del 4 al 6, son la puesta en práctica de la nueva vida en Cristo. Es decir, los 3 primeros capítulos es, esto es lo que habéis recibido en Cristo, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y los 3 últimos capítulos, del 4 al 6, así es como debéis vivir. Y una de las maneras en las que se muestra cómo debéis vivir está en Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahí tiene esa palabra, de nuevo, que habla del don espiritual de dar, y es compartir. Ahí al final de la frase, que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y este pasaje es mucho más específico para enseñar la misma realidad que Juan el Bautizador. Un verdadero creyente se manifiesta en obras espirituales que Dios ha transformado en contraste a lo que antes era y ahora es. Y una de ellas es la forma en la que Dios ha transformado a un egoísta y lo ha convertido en un dador alegre, en alguien que da. Antes de haber sido salvado, nuestro corazón solo buscaba satisfacer nuestros deseos egoístas, hasta el punto que algunos habían hecho ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto?
El egoísmo a algunos les había llevado ¿a qué? Según el versículo 28. A robar. Entonces, el mandato no robe, el que roba no robe más, es que muestra el punto máximo al que llega un egoísta. Todos somos egoístas por naturaleza. Y algunos llegan al punto en que desean lo que el otro tiene en lugar de trabajando y comprándolo, robándolo, adueñándose. Pero el punto va al egoísmo, en una escala máxima, pero ¿por qué alguien roba? ¿Qué pecado, qué deseo le ha movido a robar? El deseo de egoísmo, de apropiarse de lo que no es suyo. Entonces, antes de haber sido salvado, nuestro corazón solo buscaba satisfacer nuestro deseo egoísta hasta el punto que algunos están dispuestos a robar, pero solo por medio del Evangelio nuestro corazón es transformado ¿a qué? A uno que no roba, ¿verdad? A uno que no roba. Bueno, no solamente. Es decir, el creyente ahora es transformado a uno que abandona el pecado, pero no solamente abandona el pecado, sino que ahora vive para la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es lo que es agradable delante de Dios, lo que es recto delante de Dios. ¿Y qué es recto delante de Dios, según este versículo? Dice que más bien trabaje. Trabajar no es una maldición. Algunos han pensado que el trabajo es una maldición. Trabajar no es una maldición. Las condiciones de trabajo sí son consecuencia de la maldición. Pero trabajar estaba antes que el pecado. El mandato de trabajar estaba en Génesis 2 y el pecado apareció en Génesis 3. Pero el pecado trajo unas condiciones de dureza con el sudor de tu frente. Y la tierra le costará y va a producir malas hierbas y va a tener que trabajar duro. Es más, el trabajo también se hace duro cuando nuestro jefe es pecador, nuestro compañero es pecador, nosotros somos pecadores y mezclamos todos los pecados en el mismo trabajo, ¿verdad? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, que trabaje, que en lugar de robar, trabaje. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí el texto? Haciendo con sus manos lo que es bueno, es decir, un buen trabajo. Haciendo con sus manos un trabajo agradable delante de Dios. ¿Con el propósito de qué? No solamente de tener para sí, sino tener para qué compartir con otros. Hermano, tenemos más de lo que necesitamos. Eso sin duda alguna, sin duda alguna. Otra cosa es que nuestro corazón desee más de lo que tenemos, pero tenemos en realidad más de lo que necesitamos. Y mucho de lo que tenemos, Dios nos lo ha dado con el propósito de compartir con otros, con aquel que tiene verdadera necesidad. Y ese es el cambio que el Evangelio realiza, la transformación que realiza en el corazón. Y además somos llamados no solo a dejar de pecar, sino a trabajar y tener el propósito de que lo que conseguimos con el trabajo de parte de Dios podamos compartir con el que tiene necesidad. No amontonar, no alcanzar una vida cómoda, no satisfacer todos nuestros deseos y antojos, sino poner límite a nuestros deseos para que tener con qué compartir a otros. Así que estamos hablando de una necesidad genuina, hermano, lo cual es una labor privada, una labor que tiene que estar también en ocasiones dentro de la congregación, debe estar guiado por el ministerio pastoral. En ocasiones las necesidades privadas están dentro de la congregación, los pastores lo conocen y si alguien tiene necesidad, pues los pastores buscan también cómo suplir, pero cuando un creyente conoce una necesidad, no solamente debe atender esa necesidad, sino de manera práctica, hermano, debe venir al liderazgo pastoral y preguntar la situación de cada familia. Porque es en el liderazgo pastoral donde se sabe la realidad. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con el deseo de una iglesia de dar a los necesitados sin contar con la dirección y la guía del ministerio pastoral, y en realidad esa familia necesitada no era tal la necesidad que tenía. Y estaba aprovechándose de que los hermanos iban y le daban. Y el liderazgo lo sabía, pero el liderazgo tampoco sabía que se le estaba dando por otro lado a esa familia supuestamente necesitada. Entonces, el tener un corazón deseoso de dar al necesitado no elimina la sabiduría y el discernimiento para hacerlo sabiamente y valorar si en realidad tiene necesidad.
Y observa los dos pasajes, ha dicho eso. El que no tiene una capa, hay que saber que no tiene capa. No es que tiene una capa pero no le gusta y por eso quiere la otra del otro. No es que no tiene capa porque malgasta en otras cosas y por eso no tiene capa. Él no necesita una capa si está malgastando lo que Dios le da. Necesita ser guiado, corregido y puede que con lo que Dios le da tiene para una capa en lugar de quitársela a otro. Entonces a veces la ayuda al necesitado requiere de una labor pastoral para guiar a esos necesitados a hacer una buena administración de lo que el Señor les provee y después de una valoración pues poder buscar cubrir las necesidades de los hermanos. Así que compartir con el que tiene necesidad tiene el propósito de glorificar a Dios. Escucha, eso es muy importante. Tiene el propósito de glorificar a Dios. Todo lo que viene en esta segunda parte de la carta de Efesios, todo tiene el propósito de hacerlo para agradar a Dios, para su gloria. No todos los que dan lo hacen por obediencia a Dios. Y eso es lo que debemos observar. Muchas personas dan, pero no dan por obediencia a Dios ni para la gloria de Dios. Es más, muchos no creyentes dan. Y en este tiempo de Navidad mucho más también. Pero no debemos confundir el mandato de dar para el creyente con lo que el no creyente hace, que aparenta ser una buena obra de dar. Sino que muchos dan, en primer lugar, porque están centrados en el hombre. Están centrados en la justicia social, en la confianza en que las bondades tienen un valor, en que la humanidad en sí es buena y nosotros debemos contagiarnos de esa bondad hacia los demás dando, para sentirse bien, para limpiar conciencia, para en ocasiones limpiar su mente y su conciencia de malas obras. Pero no damos para limpiarnos, no damos para sentirnos bien, no damos para ser salvos y reconciliarnos con Dios, sino que damos para la gloria de Dios en obediencia a su palabra. Queremos que Dios sea glorificado con nuestra obediencia, como un fruto espiritual, y esa debe ser nuestra actitud. Mira Mateo capítulo 6. Si no estás dando para la gloria de Dios, sino para sentirte bien, para tus propios deseos, motivaciones o pensar que así hacemos de un mundo mejor, ese acto de dar en realidad se convierte en un pecado delante de Dios, un pecado contra Dios. Y eso es lo que Jesús estaba confrontando en muchas ocasiones y aquí en Mateo 6 lo dice. Mira Mateo 6 versículos 1 y 2. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está llamando la atención a todos los que le escuchan que aquello que hacen y que se supone que es conforme a la voluntad de Dios, que es justo, que no lo hagan centrado en el hombre ni en ellos mismos, sino en Dios. Eso es el énfasis aquí. Lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Para recibir recompensa de quién? ¿Para agradar a quién? A Dios. Ese es el punto en el pasaje. Debes hacerlo como fruto espiritual, reconociendo que lo haces porque Dios te ha cambiado y que lo haces para la gloria de Dios. La recompensa que deseamos de Dios es que Dios se agrade, que Dios recibe gloria, que Dios sea alabado por ello. Pero no todo el mundo lo hace así. Es más, todo el que no lo haga para buscar el agradar a Dios, entonces lo está haciendo para sí mismo, para los hombres. O para ser visto por los hombres o para ser visto por un hombre, el suyo, tú mismo, para quedarte conforme. Por eso dice el versículo 2. Por eso cuando des limosna, y observa ese dar limosna ahí, ¿verdad? Cuando des limosna, cuando tú realices este acto de compartir de lo que Dios te da para dárselo a los necesitados, no toques trompeta delante de ti. ¿Qué significaba esto? Esto era una práctica en aquella época. Alguien daba limosna, pero el que recibía la limosna iba delante del que le había dado limosna hablando bien del que le había dado esa limosna. Es más, querían que todo el mundo supiera que ellos le habían dado a los necesitados. ¿Y quién hacía esto? Dice ahí en el versículo. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Es decir, donde todo el mundo lo ve. Ellos dan ¿para qué? ¿Con qué propósito? Dice ahí al final, para ser alabados
por los hombres. Y esa es la recompensa que no va a recibir de Dios. ¿Tú qué prefieres, ser alabado por Dios o alabado por los hombres? Y solamente un creyente puede entender esa realidad. Y solamente un creyente puede dar para la gloria de Dios y para que Dios le alabe en el sentido de que reconozca que esto es obra que Él ha realizado en nuestros corazones. Porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su propósito, para su beneplácito, para que Él se regocije en lo que hacemos. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y aquí entonces en el contexto de este pasaje llama a los hipócritas, a los que hacen estas cosas en contraste de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente es llamado a dar, pero no a dar para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Por tanto, hay una forma y razón correcta de dar y hay otra forma y razón incorrecta de dar. ¿Cuál es la forma incorrecta de dar? Para recibir gloria, para ser visto. Y hay una forma correcta de dar para dar gloria a Dios y para ser aprobado delante de Dios como fruto de un verdadero creyente. Así que esta es la característica de los creyentes. Y esta característica de los creyentes no es exclusiva de los que tienen el don de dar. El que tiene el don de dar, Dios le ha capacitado por el Espíritu Santo para dar con mayor intensidad, con mayor rapidez, con un corazón más entregado al Señor que el resto de los hermanos que también son llamados y capacitados para ejercer este fruto espiritual. No significa que da de lo que le sobra, sino que le da de lo suyo, aunque así tenga menos. Lo volvemos a repetir. No da de lo que le sobra, sino le da de lo suyo para compartir con otros, aunque ahora tenga menos. Mira lo que dice Marcos 12, versículo 41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban, ¿cuánto? Grandes cantidades. Y observa que ahí está el énfasis, ¿eh? Ahí es lo que está en el centro de la enseñanza. Los ricos daban grandes cantidades. Versículo 42. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Son las monedas de menor valor. ¿Qué comparación hay en el que ha venido con mucho dinero y el que ha dado 2 céntimos? Y aquí está la enseñanza. Versículo 43, y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Observa, que no dice más que otros, sino más que todos los contribuyentes. Así que el valor que Dios le da y lo que nosotros le tenemos que dar a lo que le ofrendamos y le damos a Dios, no tiene que ver con la cantidad, sino cómo esa cantidad está reflejando un sacrificio de nuestra parte. Está mostrando un sacrificio de nosotros. En ocasiones puede que una gran cantidad sea bien valorado porque va a producir más fruto y va a producir más resultados. Por eso Jesús está diciendo, no que sea pecado dar grandes cantidades y que todo el que da grandes cantidades no lo está haciendo bien, no. Sino que por el hecho de dar grandes cantidades ya se valora a nuestros ojos. Por el hecho de ver una gran cantidad ya lo valoramos como una mejor disposición, una mejor ofrenda. Pero Jesús dice que delante de Dios esta viuda pobre echó más que todos los demás contribuyentes al tesoro. ¿Por qué? Versículo 44. Lo explica aquí. Todos ellos echaron de lo que les sobra. Esa es la clave. Aquí el punto es que reconocemos lo que Dios nos da y después de que sobre todo lo que a nosotros usamos y nos parezca que ya estamos satisfechos, eso que sobra, entonces lo ofrendamos. Y es que la forma en la que el creyente debe dar y valorar esa ofrenda no es por la cantidad, sino por un corazón que es sacrificado y compartía aún aparte de su pobreza. Dice, pero ella de su pobreza echó, ¿cuánto? Todo lo que poseía. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer no se dejó nada para el día siguiente. Es decir, esta mujer no dio lo que le sobraba, sino dio todo lo que poseía, lo que tenía para vivir. Ella lo dio, confiada en que Dios le iba a proveer para sus propias necesidades.
Así que delante de Dios, el dar no tiene tanto que ver con la cantidad, sino con el fruto de nuestro corazón, sacrificadamente y dispuesto a ofrendar al Señor confiando en su provisión. El Señor entonces nos enseña que dar trae mayor bendición y mayor gozo que recibir. Lo estudiamos también el viernes anterior en Hechos 20:35, que Pablo dice que Jesús enseñó esto mismo. Mejor es dar que recibir. Eso para la mayoría no nos suena bien, a menos que seamos voceadores. Si somos voceadores, sí nos suena eso bien. Es mejor dar que recibir. Pero con respecto a lo que es nuestro, no nos gusta ese dicho. Mejor dar que recibir. ¿En qué sentido? Bueno, porque glorificar a Dios es mejor que satisfacer nuestras necesidades. Es mejor para nosotros, debería ser así, mejor para nosotros ser generosos y compartir lo que Dios nos da con otros que desear recibir, y nunca vamos a tener suficiente para nuestros deseos. Y otro texto, y podemos concluir con esto, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, y ya seguimos la próxima semana sobre este don de dar. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Aquí hay un uso diferente acerca de dar, y ya no se refiere solamente a dar de lo material, a cuestiones materiales, a dinero o a posesiones, sino que tiene que ver con impartir verdades espirituales o bendiciones espirituales. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice ahí: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Aquí Pablo está diciendo que él y sus colaboradores habían estado predicando el Evangelio, y eso es lo primero que ellos habían impartido. Ahí está la palabra dar, es en ese versículo 8. Impartir, compartir o dar, y no solo el Evangelio, sino se dieron a sí mismos en sus propias vidas. ¿Por qué? ¿Por qué impartieron el Evangelio y lo hicieron sacrificadamente trabajando para cubrir sus propias necesidades? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? ¿De dónde nace el impartir y estar dispuesto a dar hasta sus propias vidas? Porque llegasteis a sernos muy amados. El amor de Dios en nuestros corazones es el motor, es la fuente que produce la disposición y la capacidad espiritual para dar. Nos damos por amor a nosotros, damos por amor a Dios y amor a los que compartimos. Así que dar no solo se refiere a compartir en cuestiones materiales, sino aquí está diciendo: os impartimos no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas, proclamándoos el Evangelio. Y se repite en el versículo 8 y 9. El Evangelio ha sido impartido, y eso es lo importante. Es demostrar el amor a Dios y a los hermanos, dándose a sí mismo por medio del Evangelio y por medio del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Eso es lo que le pide Pablo que recuerden, versículo 9, porque recordáis, o aquí más bien debéis recordar, porque recordad, debería aquí decir en el original, recordad, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Ese trabajo y fatiga era como haber entregado todo su esfuerzo, todas sus vidas, sus fuerzas para llevarles el Evangelio y cubriendo ellos mismos sus necesidades. Así que Pablo manda de parte de Dios que la forma en la que debe cumplirse este don debe ser por medio del amor, un amor que sacrificadamente da a los demás tanto las bendiciones materiales como las espirituales. El viernes que viene hablaremos acerca de Romanos 12:8. La segunda parte, ¿qué dice en Romanos 12:8? El que da, ¿cómo lo debe hacer? Con liberalidad. Y lo veremos el viernes que viene, la forma en la que debemos realizar este don, o todos los creyentes realizar este fruto espiritual. ¿Cómo debemos dar a otros? Con liberalidad. ¿Qué significa esto? Lo veremos, si Dios quiere, el viernes que viene. Vamos a orar. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra, que pone en valor en nuestras vidas la transformación que has traído a nuestros corazones, Señor. Tú comenzaste en nosotros una buena obra
que fue rescatarnos del mundo, del pecado, de la muerte espiritual y darnos vida eterna por medio de Cristo, uniéndonos a Cristo. Y eso trajo también, Señor, un cambio en nuestros deseos, nuestra mente, nuestras pasiones. Señor, y todos los días seguimos batallando con estos deseos. Los deseos de satisfacer nuestros gustos, nuestros antojos, nuestra comodidad, nuestra diversión. Señor, tú eres el que estás transformando esto en nuestras vidas. Y no debemos volvernos atrás en esta vida de santificación. Debemos poner valor en nuestro corazón, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú has provisto en Cristo Jesús. Debe haber en nuestro corazón un deseo mayor por glorificarte a ti que por satisfacer nuestras necesidades. Y por eso, como tú entregaste a tu Hijo y lo diste y Él se dio a sí mismo, queremos pedirte, Padre, que tú nos transformes en nuestros deseos y corazones para poder compartir con los que en realidad tienen necesidades físicas, pero sobre todo para compartir el Evangelio de Cristo a aquellos que no te conocen. Señor, haz esto en nuestras vidas, para tu gloria y no para nuestra gloria, para obedecer tus mandamientos y no para alcanzar nuestros intereses. Señor, te pedimos perdón por las formas y las veces en las que nosotros justificamos nuestra falta de dar, nuestro exceso de egoísmo. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a ser generosos y a ser dadivosos con aquellos que tienen necesidad. No solamente en estos tiempos de Navidad, como el mundo hace, Señor, sino en cada día, agradeciéndote todo lo que tú nos das y dando sacrificadamente para tu gloria, para tu obra y para traer bien y cubrir las necesidades de los hermanos, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.